Bien, Callejía, Joacina, Gerabun, Jaime Tier, del Liceo Bicentenario Agropecuario Licanantay. Tenemos nuestro invitado en la Semana de la Ciudadanía, que sería en este caso don Wilson Reyes Araya, el actual consejero nacional del pueblo Licanantay en CONADI. Buen día, don Wilson. Callejía, Huesiña Tomás o Gerabun Tomás, un gusto estar acá con ustedes, con usted especialmente, acá en esta plaza, en este espacio tan bonito, y contento de estar en San Pedro de Atacama. Bien. Bueno, dentro de nuestros temas nos ha tocado de los derechos de los pueblos indígenas y también el tema de la constitución o constituyente, ¿no es cierto? Sí. Cómo tiene la visión, digamos, el pueblo del Licanantay a nivel nacional. Entonces eso es el tema que vamos a llevar. Y aparte también me pidieron que hiciera la consulta sobre los escaños reservados que van en beneficio de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, pero en estos momentos yo sé que están en otra plana, pero igual quisiera saber de su perspectiva. Gracias. Gracias, Tomás, por la pregunta. Es importante destacar que este es un largo proceso de reivindicaciones de derechos de los pueblos indígenas y en especial al pueblo Licanantay. Desde que se crea la ley indígena en 1993 a la fecha, los pueblos han demandado justamente el reconocimiento y especialmente en la Constitución de la República de Chile. Esta Constitución que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que ha sido la misma de ese tiempo de 1980, una Constitución que no reconoce valores, derechos de los pueblos indígenas, una Constitución que está hecha a la medida de grupos determinados, pero que se ha seguido validando a nivel nacional en estos tiempos, incluso desde 1980 a la fecha. Y nosotros los indígenas estamos exigiendo desde 1993, cuando se crea la ley indígena, que nos reconozcan nuestros derechos. Mucha agua ha pasado bajo el puente, ha sido realmente menoscabo a nuestros derechos porque no estamos en la Constitución. Sí hemos trabajado, hemos avanzado, pero el Estado de Chile aún no nos reconoce como pueblo indígena. Y ese es el concepto fundamental. Estamos en un periodo, un momento histórico. La ciudadanía exige mediante un referéndum que se construya una nueva constitución, y en ese periodo histórico es que nosotros los indígenas de una vez por todas tenemos que estar. Nos hemos enfrentado justamente a dificultades. Hay que decir que a los políticos no les interesa reconocer a los pueblos indígenas de Chile, al pueblo de Licanantay también, sumado a los 10 pueblos a nivel nacional, y ese es el proceso histórico que tenemos en este momento. Para eso yo tengo que decir que hace 3 o 4 años atrás nosotros iniciamos como pueblos indígenas, presentamos una propuesta de que seamos reconocidos como pueblo en la Constitución. Hicimos encuentros nacionales, nosotros acá los atacameños nos preocupamos de entregarle los insumos a nuestros hermanos indígenas, porque hay que decir que también hay desconocimiento grande de los derechos. La gente desconoce qué es lo que es una Constitución, cuáles son sus artículos, desconoce cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, incluso desconoce lo de la ley indígena. Entonces hace 3 o 4 años atrás nosotros hicimos un proceso de inducción. Invitamos a abogados para que la gente conociera, les explicamos los articulados, qué es lo que es constitución, qué es lo que es ley indígena, qué es lo que queremos en una nueva constitución, y fuimos entregando justamente en el marco del paraguas del convenio 169 esa información a los hermanos indígenas. No es menor que 700 personas hayan participado en esos procesos. Entonces ya nos estábamos preparando justamente para este momento que viene y que tiene mucha incertidumbre una vez más para los pueblos nuestros, porque no les gusta a las autoridades políticas de turno del país que los indígenas se empoderen. Y eso lo tengo que decir también como parte de esta historia reciente. No les parece que nos empoderemos, que tengamos liderazgos empoderados en diferentes instancias públicas nacionales, por ejemplo en el mismo Congreso. A ellos no les parece que existan diputados, senadores preparados, defendiendo justamente la realidad de nuestros pueblos. Pero estamos allí nosotros, una vez más, luchando para que nos reconozcan. Es un proceso largo,
quiero decir, triste, porque hay muchas sinsabores, porque hay que enfrentarse justamente a poderes económicos, poderes políticos, desinformación, que al final de cuentas lleva a que la gente muchas veces se desmotive. Pero una vez más tenemos que retomar esto, tenemos que automotivarnos y llegar a puerto con respecto a la Constitución, y que la Constitución de una vez por todas reconozca artículos importantes. En el marco del Convenio 169, libre determinación, que reconozca el concepto de pueblos indígenas, porque eso no existe en la Constitución actual. Que se reconozca que Chile es diverso. Chile no es de Arica a Punta Arenas similares, somos similares, tenemos características culturales, territoriales, no somos iguales. Entonces las constituciones, en este caso de la República de Chile, tienen que reconocer a los pueblos indígenas. Ahí hay otro desafío, tiene que sumar los estándares que Chile ha ratificado a nivel internacional en nuestra Carta Fundamental, que es la Constitución. Son diferentes artículos que tienen que ver con pueblos, con libre determinación, autodeterminación, que tienen que ver con el territorio, con las lenguas indígenas, que tienen que reconocer que nosotros, por ejemplo, somos el pueblo Licanantay, con particularidades especiales en el territorio, en la cultura, en la cosmovisión, en la tradición, etc. Lo mismo pasa con otros pueblos de Chile, los Aymara, los Mapuche, los Coya, los Yaguita. También es importante que la Constitución tenga y reconozca justamente esa particularidad, esos derechos fundamentales que existen a nivel internacional, que Chile los ratifica, pero que la Carta Fundamental los reconozca. Una vez que tengamos esos derechos ya trabajados y reconocidos en la Constitución, tenemos que ya trabajar las leyes sectoriales, porque también las leyes sectoriales, si la Constitución no reconoce a los pueblos indígenas, las leyes sectoriales tampoco, y ahí tenemos serios problemas con las leyes de la minería, el código de minero, el código de aguas, el tema medioambiental, la ley de base de medio ambiente, y todas estas leyes que muchas veces nos perjudican en nuestro territorio. ¿Y cómo nos perjudican? Estos territorios son ricos en minerales, ricos en biodiversidad, en agua, pero muchas veces se aprovechan las empresas, se aprovechan los gobiernos de turno, porque la Carta Fundamental o las leyes no reconocen a los pueblos indígenas. Y ahí hay un desafío de que esas leyes también den respuesta a la necesidad de los pueblos de protección, de proteger el medio ambiente, la biodiversidad, proteger el agua, un derecho fundamental. Entonces también, después de la Carta Fundamental sea reconocida, reconozca a los pueblos indígenas, nosotros tenemos que iniciar un proceso fuerte de que las leyes sectoriales en educación, como le dije yo, en salud, el código de agua, el código minero, la ley ambiental y otras, donde hay afectación en los pueblos indígenas, también se adecúen a nuestra realidad. Correcto. Y lo van a tener que hacer porque es obligación. Si la Constitución reconoce a los pueblos con las características, se tiene que adecuar el marco legislativo nacional. Es otro desafío también que viene de corto plazo, entre otros temas. Bien, Wilson, ¿qué podrías tú hablar sobre los escaños reservados? En la misma línea que yo le estaba explicando, Tomás, de que nuestros derechos han sido menoscabados por siempre y no han sido reconocidos, y ahora tenemos una oportunidad. Este proceso no lo pueden escribir personas no indígenas. Este proceso, esta nueva constitución, no la pueden escribir abogados, expertos, a lo mejor muy connotados, pero que no sean indígenas. Nosotros necesitamos. Tiene que tener pertenencia. Claro, tenemos que tener gente experta nuestra en estos procesos, con pertenencia, apropiados, empoderados, pero que sean indígenas, que vivan, que conozcan en nuestros territorios, nuestra realidad. Entonces, es por eso que hemos exigido que se elija o existan representantes indígenas, y ahí hay una propuesta técnica política que nos propone el gobierno de Chile de turno, de que sean escaños reservados. Cuotas también había alternativa, pero se habló de escaños reservados para los pueblos. Y ahí estamos una vez más con el menoscabo en un debate que para mí un debate que no corresponde, donde los intereses políticos, en este caso de conglomerados como conglomerados de la derecha, no le conviene que estemos nosotros en esos escaños, porque los indígenas, lógicamente, que estén ahí van a luchar para los pueblos indígenas, y ellos no quieren eso. Y todavía no han sido votados, todavía. Ya
ya es ley y todo esto, pero todavía los indígenas no han sido reconocidos. Una vez más menoscabo, una vez más en esta historia larga se menoscaba la realidad de los pueblos indígenas. Y estamos esperando que, parece que esta semana, mañana, jueves, se vota. Y se tiene que votar de buena manera. Pero una vez más nos ponen zancadilla. Se está hablando de una cantidad mínima de escaños que se sumen a los reales que hay, que son 115 me parece, o 105, y no quieren más. Nosotros estamos pidiendo que exista más escaños para indígenas, independiente de lo que ya está comprometido políticamente. Y ahí estamos en ese gallito, para que se den cuenta una vez más, ahí luchando contra todopoderoso Estado, para que reconozcan a los pueblos indígenas de Chile. Esperemos que mañana esos escaños se habla de 13, según el censo, se va a decidir la cantidad de habitantes indígenas que hay en Chile. Debieran ser 13 o 14 mapuches. Yo también observo eso, hago una observación importante. Yo creo que es injusto, porque la realidad mapuche es del sur de Chile, octava, novena, décima región. Y claro, yo estoy de acuerdo, hay muchos mapuches, pero no podemos tener 15 mapuches en el Congreso, 14 en el Congreso. Los atacameños, que tenemos, parece que el territorio más grande de Chile, vamos a tener un escaño, y eso, un escaño, según el censo. Yo creo que también es injusto. Y ahí entramos en otra arena, pero primero esperemos que los escaños sean reservados para los pueblos, como se dice, 13 mapuche, un atacameño, 2 aymaras, un coya, y así tengamos representación indígena en el Congreso. Después veremos cómo nos fortalecemos entre pueblos para mejorar esto de la participación, de la representatividad. Tomando un poquito ese tema, creo que es re importante acá la participación de la mujer en este sentido, porque en los pueblos indígenas o originarios, ¿no es cierto?, siempre estamos en la dualidad. Por lo tanto, es muy importante dar a conocer que la participación del hombre y de la mujer en estos procesos, ya, porque es un tema aparte cultural, es una cuestión identitaria para nosotros, ¿no es cierto? Hay que tirar este carro para allá, creo yo. Mira, hubo un importante documento que ustedes trabajaron, que fue con respecto a este proceso de participación. Ahí me gustaría que pudieras desarrollarlo. Pero antes, disculpa Tomás, antes que tú tocaste el tema de género, mujer. Desde cuando la presidenta Bachelet era presidenta de la República, ella empezó fuertemente a trabajar con el tema género-mujer. Porque por siempre Chile ha sido patriarcal, machista, y por lo general los cargos, los trabajos están siempre con los hombres. La presidenta Bachelet empezó a trabajar políticas propias hacia la mujer. Pero también hay un desconocimiento, con mucho respeto lo digo, de parte de la autoridad con respecto a la realidad de los pueblos. Porque yo no puedo hacer políticas indígenas, políticas nacionales solamente para las mujeres. A lo mejor para la sociedad civil en general, de acuerdo. Pero no puede ser hacer políticas en general para los pueblos indígenas pensando en que yo voy a apoyar solamente el tema género-mujer, siendo que el pueblo, como tú bien lo dijiste recién, es dual, hombre-mujer. Entonces ahí también creo que cuando se crea de muy buena manera la reivindicación justamente de la mujer en cargos públicos, incluso en normativa o en leyes, se creó el Ministerio de la Mujer, no se consideró la realidad de nuestros pueblos. Hay otro ejemplo, otro botón, de muestra, y de muchos que tenemos. Entonces nosotros estamos diciendo, oye, pero estamos de acuerdo, si la mujer tiene que ser reconocida, tiene que estar en los cargos públicos, tiene que estar en los cargos privados, tiene que generarse leyes, reconocimientos, normativas. Pero, ¿qué hacemos con la mujer indígena? Que totalmente distinto. Desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista territorial, etcétera. Entonces, ahí hay un desafío para nosotros, y este desafío también tiene que ver con propuestas concretas de parte de los pueblos indígenas, y en este caso, como tú me lo preguntabas, Tomás, para las mujeres. Yo no separo a la mujer del hombre, independiente, yo reconozco que también hay casos con respecto a violencia, claro, menoscabo y todo eso existe. Es nacional. Claro, pero no puedo separar un tema cultural. Claro. Cultural, y que tiene que ser visto desde el punto de vista cultural, especialmente en los pueblos indígenas. Y ahí hay un desafío, y en esta propuesta que trabajamos hace 3 años atrás, como le decía, 3 a 4 años atrás, se llamó propuesta Proceso Participativo Constituyente Indígena.
en el 2017 se terminó, dialogamos con 700 personas en nuestro territorio, en Antofagasta, en la región de Antofagasta justamente, y presentamos propuestas en esa línea, no necesariamente de mujer sola, sino que como complemento hombre-mujer, de una mirada cultural, de una mirada de pueblo. Y de esa manera estamos construyendo. Eso no quiere decir que estemos en desacuerdo, que se cree el Ministerio de la Mujer, que se creen leyes para las mujeres, etc. Pero sí hacer una diferenciación, sí, de que eso que está creado tenga también la realidad de las mujeres indígenas en nuestros pueblos. ¿Por qué no? Y ese ejemplo que me tocaba tomar con respecto a la mujer es un botón de tantas leyes que se hacen para todos los chilenos, pero que no tienen esa particularidad del reconocimiento de los pueblos indígenas, que es diversa. Porque yo no puedo hacer una ley nacional desde Arica a Punta Arenas, discúlpenme que lo repita, para todos los chilenos, siendo que tengo pueblos indígenas a nivel nacional distintos, con culturas, con territorios, con modos de vida. Y ahí está el desafío. Y es por eso que la Constitución de ahora, de una vez por todas, tiene que reconocer los pueblos para que esas leyes de la mujer, del hombre, etcétera, del medio ambiente, del agua, la tierra, la educación, la salud, den respuesta a la realidad de los pueblos indígenas. Porque si no vamos a seguir con más de lo mismo, o sea, una Constitución nacional, pero que nunca va a dar respuestas reales a los pueblos. Y esos son los desafíos. Son desafíos importantes los escaños. La persona que llega allí va a tener que tener esa visión para trabajar e instalar nuestros temas en ese debate tan importante que se genera, ese debate histórico. Y que en un año vamos a tener que presentar las propuestas determinadas para que se reconozca al pueblo licanantay, en este caso en la Constitución, como todos los demás pueblos de Chile. Me parece bien. En este encuentro importante que se hizo en el 2017, vimos temas tan relevantes como, por ejemplo, participación individual, reconocimiento constitucional y Estado plurinacional, derecho a la autodeterminación, derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales, derechos políticos. Derechos políticos muy sencillos, la participación política de los indígenas licanantay. Derechos culturales y lingüísticos. Un ejemplo importante, acá estamos con el experto don Tomás Vilca, cultor, y ese es un derecho que la Constitución y la legislación lo tienen que reconocer. También derechos sociales, que existen, el derecho al agua, a la vivienda, a temas sociales relevantes en nuestro territorio, etcétera. Y en ese marco, los hermanos indígenas que participaron propusieron temas. Y esos temas existen en este libro, o en este documento, que van a ser insumos relevantes para estos nuevos procesos que tenemos ahora de la Constitución. Por eso yo quiero decir que acá no estamos descubriendo la rueda, nosotros hemos aportado. Y no podemos de nuevo empezar de cero a exigir cómo vamos a construir una Constitución. Ya tenemos documentos y nos va a ser difícil plantearlos y proponerlos y decir ya tenemos trabajo y acá está, instalarlo en las mesas. No puede ser que empecemos de cero, no, por ningún motivo. Nosotros nos preocupamos, fuimos responsables de que la gente tuviera estos insumos y ahora esas mismas personas, más otras que se sumen, tienen que construir desde el piso. Y en esa misma línea, nosotros también propusimos del Consejo Nacional de la CONADI un estatuto constituyente indígena, que lo redactamos en el seno de la Comisión de Legislación del Consejo Nacional, de donde somos parte. Y también habla de los mismos derechos, el Estado plurinacional, las naciones indígenas, el reconocimiento a la libre determinación, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho consuetudinario. ¿Qué es lo que es consuetudinario? Algo que se ha ido generando a través del tiempo, no necesariamente escrito por en un papel. Los recursos naturales, el agua, la identidad local, la participación política, la jurisdicción indígena, el medio ambiente, el conocimiento indígena, entre otros temas tan importantes como la participación y la consulta, que son instrumentos que existen pero mal diseñados o diseñados por intereses propios de las empresas o de los gobiernos. Pero tenemos documentos, quiero insistir y ser majadero en eso. No podemos construir de cero, no tenemos tiempo, pero tenemos documentos para seguir avanzando hacia arriba y que de una vez por todas los derechos del pueblo licanantay estén en la Constitución de la República, en la nueva Constitución. Por allí, Tomás, creo que debemos entrar. No, en el fondo quiero agradecerte, don Wilson, por darnos este espacio y este momento, digamos,
que va en beneficio de nuestros alumnos, de nuestros apoderados, de nuestro Liceo Bicentenario, ¿no es cierto?, de Canantay, C30. Agradecerlo por parte del Departamento de Historia, ¿no es cierto?, en la cual yo soy parte de ese departamento. Dar las gracias. Yo te agradezco, Tomás, te agradezco a ti, al Departamento de Historia, a los niños, saludarlos, pero invitarlos y a los apoderados, padres, apoderados y a los profesores a que nos sumemos a este momento histórico de cambios, pero que sean de cambios reales. Cambios de verdad. En el derecho, en el marco del derecho, para que todos vayamos avanzando en esa línea. Así que gracias una vez más y gustoso, y en cualquier momento, cualquier tema que tengamos que trabajar y dialogar, bienvenido. Bien, pues, muchas gracias, don Wilson.